Bueno, espero que estén bien. Me sale preguntar cómo están, pero no, bueno, no me pueden contestar. Yo estoy bien dentro de todo, dentro de toda esta situación. Ya nos estaremos hablando. Antes de que me olvide, lo que quiero comentar que después, cuando hablemos seguramente la semana que viene, vamos a una clase de conferencia, tal vez lunes o miércoles, les voy a confirmar pronto. Pero sí les quiero comentar que por ahora obviamente todas las fechas de parcial están canceladas. Pronto las vamos a recalcular. Quédense tranquilos y tranquilas de que si el 1 de junio retomáramos las clases presenciales, cosa que hoy por hoy es el plan, pero desde ya que no puedo garantizarles que vaya a ser lo que efectivamente ocurra, como mínimo el parcial se tomaría después de las 2 primeras semanas de tomar las clases presenciales, va a haber tiempo de hacer consultas, de todo, o sea, quédese con toda la tranquilidad de que entre los contratiempos que hubo y toda la situación, obviamente todas los casos particulares se van a tener en cuenta y va a haber tiempo para repasar y a su vez vamos a hacer todo, yo voy a hacer todo lo posible y la cátedra y la facultad vamos a hacer todo lo posible para que el cuatrimestre sea un cuatrimestre que también se aproveche y obviamente eso también implica un esfuerzo de parte de ustedes que tienen que hacer algo distinto a lo que suelen hacer, que es por ahí ir, sentarse en una clase, juntarse con compañeros a estudiar y por ahí, bueno, obviamente van a tener que trabajar con otras herramientas y tener la paciencia de, bueno, sentarse frente a la computadora o tirados en la cama o en el living, no sé la verdad cómo hacen, y verme a mí hablando en estos videos y después, bueno, en las conferencias cuando las hagamos. Pero también hago esto porque me parece que independientemente de cómo cuál termine siendo la situación, pero incluso considerando la posibilidad de que tal vez el 1 de junio la situación no sea la que es hoy por hoy, que es volver al aula, a ustedes les va a ser mucho más práctico y prolijo a la hora de sentarse a estudiar, tener los videos armados de una forma un poco más prolija y con los temas bien claros de cada cosa y no videos de videoconferencias que también se pueden grabar y van a quedar, pero videos de las videoconferencias que sean más prolijos, con un montón de tiempos muertos, que no se encuentren los temas. Prefiero ir acumulando esta biblioteca de videos con todos los temas y bueno, y después tendremos las instancias para dudas y todo eso, pero bueno, iremos viendo qué pasa. Hoy por hoy la situación es esa, sí les quería decir eso de los parciales, de que no se van a tomar antes durante las 2 primeras semanas de volver a clase, no se va a tomar el parcial, o sea, recién a partir de la 3.ª semana de junio tal vez estaríamos pensando en tomar el primer parcial. Bueno, seguíamos hablando de la función generadora de probabilidad. Habíamos visto algunas propiedades, habíamos visto en qué se parecía y en qué se diferenciaba de la función generadora de momentos. Habíamos visto que mientras que la función generadora de momentos, al tomar los valores en cero y las derivadas en cero, generaban los momentos naturales de una distribución, la función generadora de probabilidad generaba las probabilidades puntuales. También habíamos visto que la función generadora de probabilidad solo se define para variables discretas cuyo rango tome valores naturales o el cero. O sea que es algo más restrictivo. Y también habíamos visto que si conozco una puedo pasar a la otra fácil, o sea que en realidad alcanza con calcular la FGP o la FGM, porque de una a la otra es cuestión de hacer una especie de transformación y ya estamos. Pero sin embargo, la FGP sí tiene, y vimos que también la FGP guarda toda la información de la distribución. Es equivalente, conocer la FGP es equivalente a conocer la distribución, porque en el fondo es equivalente a conocer la función de probabilidad puntual. Si yo me tomo el trabajo de hacer las derivadas y evaluarlas en cero, puedo obtener todas las probabilidades. Me tengo que acordar de dividir por el factorial, eso no se olviden. Cuando vean los ejercicios y eso, no se olviden de eso. Ahora, otro comentario que también se los hice a los alumnos desafiliados. Yo no sé cómo miran estos videos. Mi sugerencia es, a lo mejor están tomando apunte de todo como si estuvieran sentados en el aula, no sé. A lo mejor sí. Pero si no, igual traten de cuando se pongan a ver los videos tener papel y algo para escribir a mano. Porque a veces es interesante cuando yo les digo que paren un minuto y en vez de dejarme seguir a mí, piensen ustedes antes como si estuviéramos en el aula y me pudieran responder. Yo normalmente me quedaría mirando y esperando que alguien me conteste. En este caso no lo puedo hacer. Pero está bueno que por ahí pongan pausa, piensen un poco y para eso a veces hace falta escribir. O sea que como mínimo miren estos videos con algo para escribir a mano. Pero hay otra propiedad que tiene que ver sí con los momentos. O sea, los momentos, si tienen la información de la distribución, la información de los momentos de alguna manera debe estar. Bueno, ¿cómo aparecerá?
Bueno, ahora vamos a ver justamente cómo aparece esa información de los momentos cuando uno en vez de trabajar con la FGM trabaja con la FGP. ¿Sí? ¿Por qué uno podría querer trabajar con la FGP en lugar de la FGM? Bueno, muchas veces la expresión de la FGP es más sencilla, es más fácil de derivar. ¿Sí? La FGM tiene muchas E a la T dando vueltas. Después, por ahí comparamos la de Poisson y para Poisson, la FGM y la FGP van a ver que es más fácil de derivar la FGP que la FGM. Entonces, a veces uno quiere simplemente por practicidad trabajar con la FGP que da fórmulas un poco menos rebuscadas. Pero vamos a ver esto. Nosotros habíamos visto que si uno usaba la definición, acuérdense que la FGP se definía en la función g sub x, definida como la esperanza de t a la x, y eso lo podíamos desarrollar como una serie de potencias, como una especie de polinomio infinito en la variable t, que tenía esta forma: la probabilidad del 0 más la probabilidad del 1 por t, en realidad por t a la 1, obvio que uno no escribe ese 1, pero es por t a la 1, más la probabilidad del 2 por t a la 2, acá obviamente hay un t a la 0, la probabilidad del 3 por t a la 3, la probabilidad del 4 por t a la cuarta, etc. Si yo derivaba una vez, ¿qué me quedaba? Bueno, este término se iba y acá me quedaba la probabilidad de x en 1. Técnicamente nadie me impide bajar este 1 y ponerlo acá, ahora van a ver por qué lo escribo. Normalmente no lo escribiría, pero nadie me prohíbe escribir un 1 multiplicando, que no cambia nada. Y me queda por t a la 0, o sea que la t se va. Después es 2 por la probabilidad de 2 por t, más 3 por la probabilidad de 3 por t al cuadrado. Y acá no escribí el término que sigue, pero diría más 4 por la probabilidad de 4 por t al cubo, que acá lo escribí como para no ir perdiendo términos. Este 1 lo escribo como para que haya cierta simetría. Y lo mismo puedo hacer con la derivada segunda. Si yo la derivo, este término ya se va, y el que queda es este, que es 2 por la probabilidad de 2, o si quieren, nadie me impide, 2 por 1 por la probabilidad de 2. Acá 3 por 2 por la probabilidad de 3 por t a la primera. ¿Sí? Me comí unas t acá, perdón, acá sería por t, 2 por 3 por 2 por la probabilidad de t, 3 por t, más 4 por 3 por la probabilidad de 4 por t al cuadrado. Uno podría seguir, seguramente, piensen, si acá hay un 4 por probabilidad de 4 por t al cubo, después viene un 5 por probabilidad de 5 por t a la cuarta. Piensen un minuto, pero lo que seguiría serían 5 por 4 por la probabilidad de 5 por t a la cuarta, no, por t al cubo. ¿Sí? Y siguen los términos. Obviamente esto se puede cortar en algún momento, pero para el caso general podemos escribirlo como que es infinito y bueno, si es el caso en que se corta, simplemente es que estas probabilidades en algún momento se vuelven cero, entonces todos los términos, esos infinitos términos que sobran, simplemente son cero. Entonces lo que vamos a ver es, ¿qué pasa si en vez de evaluar en cero, como hicimos antes, que ya sabemos, ¿qué me queda? La probabilidad en 0, la probabilidad en 1, 2 por la probabilidad en 2, 6 por la probabilidad en 3, 24, o sea, 4 factorial por la probabilidad en 4 y así, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué pasa si evalúo en 1? Bueno, si evalúo en 1 la cosa es bastante distinta. Fíjense qué pasa si evalúo g en 1. La función así como viene, sin derivar nada. Esto ya lo habíamos dicho, de hecho, en la primera clase. Cuando dijimos que esto, en la clase, cuando empezamos a ver esto, que cuando vimos que efectivamente esto en 1 convergía. Es la probabilidad en 0, más la probabilidad en 1 por 1, más la probabilidad en 2 por 1 al cuadrado, más la probabilidad en 3 por 1 al cubo. O sea que eso es la probabilidad en 0, más la probabilidad en 1, más la probabilidad en 2, más la probabilidad en 3, y eso suma 1, obviamente. Ahora vamos a ver quién es ese 1. Digo, ese 1 es 1, obviamente, pero vamos a ver quién es puntualmente, cómo lo podemos interpretar. Veamos qué pasa con la derivada. La derivada en 1, ¿sí? Acá va un tecnicismo, que en el principio, si la función estuviera definida entre menos 1 y 1 exactamente cerrado y nada más, esto que estoy haciendo con las manos, en mi cabeza, saben que son corchetes. Y esto sería paréntesis. Bueno, nada. Solamente yo me entiendo, pero se los aclaro para que vean por qué hago así con las manos como si fuera, no sé, una mala de Disney. Si yo la derivada la evalúo en 1, suponiendo que se puede, o sea, porque podría ser que esto solo esté definido hasta el 1, entonces si no puedo correr un poco más, tal vez no puedo derivar. En ese caso hay que tomar el límite por izquierda. Eso es ponerlo claro, pero es un detalle técnico innecesario en este momento. Supongamos que yo lo puedo evaluar en 1 y esto converge en 1. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1 por la probabilidad de 1. Más 2 por la probabilidad de 2 por
bueno, t lo evalúo en 1, así que es por 1, o sea que me queda 2 por la probabilidad de 2. Más 3 por la probabilidad de 3 por 1. Bueno, 3 por la probabilidad de 3. Más 4 por la probabilidad de 4. Ya saben cómo sigue esto, ¿no? 5 por la probabilidad de 5, 6 por la probabilidad de 6, 7 por la probabilidad de 7, y así hasta que se acabe o hasta infinito. Incluso nadie me prohíbe que yo acá agregue, antes que nada, un 0 por la probabilidad de 0. ¿Por qué? Y porque 0 por lo que sea es 0, así que ¿puedo sumar un 0? Sí, puedo. Pero es como para completar la expresión. Piensen un minuto, ¿qué es esto? ¿Sí? Acá si paren un minuto, piensen un segundo, yo lo voy a escribir de otra manera. Tengo 0 por la probabilidad de 0, 1 por la probabilidad de 1, 2 por la probabilidad de 2. A lo mejor si esto lo escribo con otra notación es más claro, si no se dieron cuenta que es. Esto es una sumatoria, obviamente, es una suma. Donde tengo un número por la probabilidad de ese número. Ese número lo puedo llamar como quieran. J, T, W, X. Lo voy a llamar X. X por la probabilidad de X. ¿Y X qué valores toma? Bueno, empieza en 1. También puedo decir que empieza en 0, porque nadie me lo impide. Porque este término lo podría pensar que exista, aunque va a ser 0. Y va hasta infinito. Eventualmente, si en algún momento las probabilidades empiezan a ser 0, esto, bueno, es lo mismo que decir de 0 hasta tal lugar. Pero en general podríamos suponer que el rango, acuérdense que el rango siempre es 0, 1, 2, 3 hasta infinito o algo más chico. Podría cortarse antes, pero en el caso general podría ser eso. Y en ese momento esa probabilidad se vuelve 0, entonces no molesta escribir de 0 hasta infinito. ¿A qué le suena esa expresión? Piénsenlo un minuto, a ver si se dan cuenta qué es. Piénsenlo, yo ahora les doy la respuesta. Si se fijan, eso es la definición de esperanza de X. Para cada valor del rango de X, multiplico a X por su correspondiente probabilidad puntual. Eso es la definición que dimos de esperanza de una variable aleatoria discreta. Eso es la esperanza de X. Ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo? Piénsenlo. Después, si no, en la clase de consulta lo charlamos. Vean en el apunte, todo esto está explicado, pero eso es la esperanza de X. O sea que apareció el primer momento. No le pongo que es M1, es M1, sí es M1, pero no le voy a poner M1 porque ahora van a ver qué pasa cuando sigo con esto. ¿Sí? Veamos qué pasa con la derivada segunda. Voy a borrar esto. Hasta ahora tenemos 1 que bien podría ser el momento de orden 0 y la esperanza de X que bien podría ser el M1, el momento de orden 1. Vamos a ver qué pasa si después me aparece M2. ¿Qué pasa cuando evalúo en 1 la derivada segunda? Bueno, cuando evalúo en 1 la derivada segunda, me queda la derivada segunda evaluada en 1, y esto es 2 por 1 por la probabilidad de 2. Más 3 por 2 por la probabilidad de 3. Por 1. Bueno, ese 1 no lo voy a escribir. Después tengo 4 por 3 por la probabilidad de 4. Y cuando evalúo t igual a 1, me queda 1 al cuadrado que es 1, no lo escribo. Me van a decir que arbitrario. A veces pone 1 que no había y después hay 1 que no los escribe. Bueno, sí. Lo estoy haciendo a propósito para que se vea lo que quiero que vean. Esto va a seguir. Va a ser 5 por 4 por la probabilidad de 5. 6 por 5 por la probabilidad de 6. 7 por 6 por la probabilidad de 7. Me imagino que se entiende cómo sigue la progresión. De vuelta piensen a ver si se dan cuenta que es esto. Es un poco más complicado de verlo. ¿Sí? Pero si quieren paren ahora y fíjense. Si no, yo les voy a dar otra expresión a ver si eso los ayuda y las ayuda. Acá también tengo una sumatoria. ¿Sí? También tengo a alguien multiplicando a la probabilidad puntual en X. ¿Sí? Uno diría que X empieza siendo 2, después es 3, después es 4. ¿Puedo hacerlo desde 0 como hicimos antes? Bueno, fíjense que puedo agregar los términos acá también, porque me estaría faltando agregar, antes de 2 por 1 por probabilidad de 2, me estaría faltando agregar 1 por 0 por la probabilidad de 0. ¿Lo puedo agregar sumando? Y sí, porque si estamos multiplicando por 0 es 0. Y antes de ese, no, perdón, 1 por 0 por la probabilidad de 1.
para que siga el mismo patrón que acá. Y antes de ese tendría que agregar el que tiene la probabilidad de 0, que sería 0 por menos 1, por la probabilidad de 0. No importa, este también es 0, o sea que los puedo escribir, sí, los puedo escribir. O sea que tranquilamente yo podría decir que la probabilidad empieza siendo la probabilidad de 0, después la de 1, después la de 2, después la de 3. Entonces va desde 0 hasta infinito, igual que antes. Cosa que tengamos la misma situación, que pueda considerar el caso general de que el rango empieza en 0 y va a tomar todos los lugares naturales. ¿Y a quiénes multiplica la probabilidad de x? Bueno, la probabilidad puntual en x chiquita está multiplicada por x chiquita y por el anterior a x chiquita, ¿no? O sea que va a estar multiplicada por x y también va a estar multiplicada por x menos 1. ¿Tienen alguna manera de escribir esto? ¿Sí? Que les parezca razonable. Piénsenlo un minuto si quieren, pongan pausa. Si no, yo voy a seguir. Básicamente lo que tengo acá es, en vez de tener la suma para todos los valores del rango, o más allá del rango, de x por la probabilidad, que eso sería la esperanza de x, tengo otra expresión, tengo una función de x. Tengo esto que sería como la famosa g de x. ¿Sí? Y si yo ponía la g de x en vez de la x, lo que tenía era la esperanza de g de x. Entonces, ¿qué tengo acá? La esperanza de esta cosa, la esperanza de x por x menos 1, de esa nueva variable aleatoria. Esto que está acá es ni más ni menos que la esperanza de x por x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Piénsenlo un rato, si tienen dudas. Pero ya les adelanto qué seguiría si viene la derivada tercera. Piensen que en la derivada tercera, por ejemplo, este 2 va a bajar multiplicando acá. O sea, va a tener 4 por 3 por 2. En vez de x por el anterior, va a tener x por el anterior y por el anterior a ese. O sea, por x menos 1 por x menos 2. ¿Sí? Si yo hago las derivadas que siguen, lo voy a anotar, sí, que ahora es así sin hacer toda la cuenta, pero los invito a que hagan la cuenta con papel. Si yo hago la derivada tercera de x en 1, eso me va a dar la esperanza de x por el anterior a x por el anterior del anterior, o sea, por x menos 2. Y si lo hago por la derivada cuarta, va a ser x por x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Esas expresiones nosotros le dimos un nombre y se llaman polinomios factoriales. ¿Sí? Esto que está acá en realidad es la esperanza de lo que habíamos llamado x a la 3 con paréntesis. ¿Sí? Esto sería la esperanza de lo que llamamos x a la 2 con paréntesis. ¿Sí? El polinomio factorial de segundo grado que tiene 2 factores. Este tiene 3 factores, por eso es x a la 3 con paréntesis. Y en general es lo que va a pasar si avanzo. Y estas esperanzas eran lo que habíamos definido en su momento como momentos factoriales de la distribución. No los momentos naturales, sino los factoriales. Al principio sí me parecieron el momento natural de orden 0 y el momento natural de orden 1. ¿Pero por qué? Porque el momento natural de orden 0 es igual al momento factorial de orden 0, da siempre 1. Y el momento natural de orden 1 es igual al momento factorial de orden 1. M1 es igual a Φ1, es la esperanza. Pero el momento factorial de orden 2 no es el momento natural de orden 2. Lo que me da la función general de probabilidad son Φ sub 3, Φ sub 2, el anterior me dio Φ sub 1 y el primero, el orden 0, era Φ sub 0. En general, la propiedad que tengo es que si yo la función generadora de probabilidad la derivo k veces y la evalúo en 1, lo que obtengo es el momento de orden k, pero no el momento natural, sino el momento factorial. ¿Me sirve esto para calcular momentos naturales? Sí, obvio, porque hay relaciones que ya vimos en su momento entre los factoriales y los naturales, entre los naturales y los centrados, O sea, se puede ir de unos a otros, seguro. Pero lo que surge naturalmente de la función generadora de probabilidad, cuando uno deriva y evalúa en 1, no en 0, porque en 0 lo que genera son probabilidades, en 1 sí genera momentos, pero no generan los momentos naturales, generan los momentos factoriales. Y ese es el motivo por el cual se definen los momentos factoriales. Porque bueno, resulta que cuando uno trabaja con esta cosa, aparecen. Entonces, si aparecen, les pongo un nombre para poder manejarlos de una manera cómoda. ¿Se entiende? Entonces, en 0, las sucesivas derivadas de la función generadora de probabilidad dan las probabilidades multiplicadas por un factorial, que entonces después hay que dividir. Y en 1, la función generadora de probabilidad y sus derivadas lo que dan son los sucesivos momentos factoriales de la distribución. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo calculo la derivada segunda en 1, no voy a obtener el M2, voy a obtener el Φ sub 2. ¿Eso se relaciona con M2? Sí, el otro día vimos su expresión. Φ sub 2 en realidad es M2 menos M1.
y M1 es lo mismo que phi sub 1, o sea que se puede siempre ir y venir. Pero hay que tener muy bien claro qué es lo que aparece cuando uno trabaja con una de estas. En la práctica, cuando avancemos con las distribuciones y otras cosas, ¿con qué vamos a trabajar? Según lo que convenga. En las discretas muchas veces nos va a convenir más trabajar con la FGP que con la FGM porque las expresiones son más simples. A lo mejor alguna vez usamos la FGM, pero en general vamos a usar más la FGP. En las continuas no me queda otra que usar la FGM o alguna otra cosa, ¿sí? Que después charlaremos. Pero aparecen los factoriales, sí. Un comentario porque en el apunte van a ver algo un poco distinto. Lo que yo dije es que si el dominio de la FGP fuera desde -1 hasta 1 cerrado y ahí se acabara, que siempre por lo menos es esto, aunque puede ser un intervalo más grande, si este fuera el dominio y se acabara ahí, yo no puedo hablar de la derivada en 1, porque técnicamente no tengo cómo acercarme al 1 por derecha, solo por izquierda, pero sí puedo hablar del límite por izquierda de la derivada. Entonces, en realidad lo que se suele hacer es, y el razonamiento es todo exactamente igual. O sea que en realidad lo que uno dice es que no que la función generadora de probabilidad, la derivada késima en 1 es phi sub k, sino que el límite por izquierda en 1 de la función generadora de probabilidad es phi sub k. Ahora, cuando la función está definida más allá de este intervalo, o sea, está definida en un intervalo que es un poco más amplio, si esas derivadas existen, en 1 directamente no hace falta escribir el 1 y yo puedo decir, bueno, en 1 también, la función es continua y las derivadas son continuas, así que si el límite por izquierda en 1 da phi sub k, la función en 1 también. O sea, la propiedad va a estar enunciada así, pero en todos o casi todas las situaciones prácticas la vamos a directamente a poner 1 en vez de 1 por izquierda, porque si el límite existe y la función en 1 está definida, la derivada, directamente puedo poner un 1. Pero se los comento porque en el apunte van a ver que se habla del límite por izquierda. ¿Sí? Esta es la manera en la que aparece normalmente en la bibliografía. En la práctica, salvo alguna situación puntual donde justo acá se me termine la FGP, ese sea el dominio y no vayamos allá, bueno, salvo esos casos, alcanza con evaluar en 1 en vez de tomar el límite por izquierda. Solo que para generalidad, en la bibliografía, normalmente, y también yo en mi apunte hago lo mismo, se escribe la notación con el límite por izquierda en 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y esta es una de las propiedades más útiles de la FGP. Vamos entonces a ver algún ejemplo sobre todo esto. Vamos a ver un ejemplo para aplicar un poco todo esto que vimos con la FGP. No voy a hacer ejemplos para el FGM, primero porque eventualmente los vamos a hacer después, más adelante, pero porque entiendo que sí trabajaron con la FGM. Y no todos, sí todos con FGP. En algunos cursos por ahí se ven, los que cursaron conmigo ya saben que los rompí bastante también con la FGP, pero bueno, vamos a ver como para también, digo, si se pueden ver después los ejercicios de la FGM van a recordar enseguida que son cosas muy similares las que pasaban con la FGM. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Iba a ser un ejemplo más simple, pero no. Elegí un ejemplo que involucre alguna suma infinita, alguna cosa un poco más picante, para empezar también a recordar algunas fórmulas que después las vamos a usar todo el tiempo, ¿sí? De sumas infinitas y cosas por el estilo. Por ahí, para quienes hayan hecho numérico, no es un problema, pero si alguien todavía no hizo numérico, entiendo que no es correlativa, si mal no recuerdo, por ahí no están tan claros con el tema de las sumatorias y eso, así que también está bueno empezar a recordar algunas fórmulas. Entonces vamos a recordar, vamos a ver qué pasa con la distribución de Poisson. Supongamos que yo tengo una variable teoría X que sigue una distribución de Poisson. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entre otras cosas quiere decir que su función de probabilidad puntual es esta. Y su rango es 0, 1, 2 hasta infinito, es decir, los naturales con el 0. Eso me dice, bueno, si el rango es ese, tiene sentido hablar de la FGP. Si el rango fuera 0, 0,5, 1, 1,5, no tendría sentido hablar de la FGP. Pero siendo discreta con este rango, tiene sentido hablar de la FGP. Si fuera más chico, también. Lo que no puede haber es otra cosa que no esté en este conjunto. Y esta es la función de probabilidad puntual. Obvio, para cada lambda la distribución es diferente. Esto en realidad es lo que se llama una familia de distribuciones. Uno dice la distribución de Poisson. No, es la familia de distribuciones de Poisson. La Poisson con lambda igual a 1 es una distribución de probabilidad discreta. La Poisson con lambda igual a 1,78 es otra distribución de probabilidad discreta. La distribución de Poisson con lambda igual a 15,9 es otra distribución de probabilidad discreta. Pero, como en realidad lo único que varía es el valor de ese parámetro, uno las agrupa como lo que se llama una familia paramétrica. En este caso, una familia paramétrica a un solo parámetro, que es el parámetro lambda. Uno tiene familias paramétricas de 2 parámetros, como la normal o la gamma o la beta, de 3, bueno, etc. Esto es una familia paramétrica. O sea, es una agrupación
hasta cierto punto arbitraria, pero no de muchas distribuciones de probabilidad distintas. Pero bueno, vamos a hacer en general para cualquier distribución que esté dentro de la familia de Poisson. Uno dice la distribución de Poisson, pero técnicamente es una familia paramétrica de distribuciones. ¿Estamos de acuerdo? Creo que en el apunte que habla en el capítulo del apunte que habla sobre estimación puntual, al inicio del capítulo se define en el mismo capítulo 2 de distribuciones creo que se define esta noción de familia paramétrica de distribuciones, que es útil después cuando uno hace estadística paramétrica. Entonces, lo primero que me piden es, bueno, primero, que sea Poisson me quiere decir que la función de probabilidad puntual sobre este rango es esta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de 0? E a la menos lambda por lambda a la 0 sobre 0 factorial. Eso, si uno se las cuentas, es todo a 1 y 1, así que da E a la menos lambda. ¿Cuál es la probabilidad de puntual en 1? E a la menos lambda por lambda a la 1 sobre 1 factorial. Lambda por E a la menos lambda. ¿Cuál es la probabilidad puntual en 2? Bueno, es lo mismo. Con un 2, un 2 acá. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que pregunto es cuál es la G de X de T, es decir, cuál es la FGP de esa distribución o de esas familias de distribuciones. Entonces vamos a empezar ahí. Si recuerdan, la FGP, la función G sub X, se define como la esperanza de T a la X. ¿Y cómo calculo la esperanza de una variable aleatoria, la variable aleatoria T a la X, que no sé cuál es la distribución de T a la X? Incluso si T fuera un número, si T fuera el 8, ya se habrán dado cuenta por ahí, si no se van a dar cuenta, y los que ya me conocen lo saben, que cuando tengo que tirar un número, por algún motivo me sale 8, ¿sí? Pero si no quiere decir 8. Vamos, si T es 7,2, ¿sí? Porque T es una variable real, la variable aleatoria 7,2 a la X, ¿cómo le calculo la esperanza si yo no sé su distribución? Yo no sé la distribución de 7,2 a la X, yo sé la distribución de X. ¿Puedo calcular la esperanza de 7,2 a la X? Sí, usando el teorema ese de la esperanza de una función, de la esperanza de G de X. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, sumo para los valores del rango de la X, o sea, desde X igual 0 hasta infinito, esos son los valores del rango de la X, 0, 1, 2, etc. Y en vez de hacer X por la probabilidad de X, hago T a la X, o 7,2 a la X si fuera para un valor específico, por la probabilidad puntual de X. Si fíjense que acá está X mayúscula, que acá es la variable aleatoria, esto es una variable aleatoria, esto es la esperanza de una variable aleatoria, acá se convierte en la minúscula porque, bueno, así es la fórmula, básicamente. Entonces, ¿cómo hago esta suma? Bueno, ahora es la hora de decir, ¿y cuál es esta función de probabilidad puntual? Si yo la tuviera en una tabla, tendría que decir, bueno, para 0 está el cosa y escribiría el término para 0. Para 1 está el otro, escribiría el término. Pero acá lo puedo escribir en general. Para cualquier X es esto. O sea que en realidad tengo que hacer la suma desde X igual 0 hasta infinito de T a la X por esta expresión. E a la menos lambda, lambda a la X sobre X factorial. Y acá recordemos algunas cosas de las sumatorias, ¿sí? Cualquier factor, es decir, cualquier cosa que esté multiplicando, que no depende del índice de la suma, el índice de la suma es ese valor que en cada término va cambiando, en este caso es la X. Ahora, si yo pusiera acá J igual a 0 hasta infinito, T a la J, E a la menos lambda por lambda a la J sobre J factorial, es lo mismo, es como lo de la variable de la función. Yo puedo cambiarle el nombre. Lo importante es que sea coherente, si acá cambio la variable, acá también. Entonces, si ese índice de la suma, yo tengo un factor acá, como E a la menos lambda, que no depende de ese índice de la suma, está multiplicando, lo puedo sacar afuera. Y la explicación de eso es muy sencilla. Cuando X es 0, acaba de decir T a la 0 por E a la menos lambda por lambda a la 0 sobre 0 factorial. Cuando X sea 1, va de vuelta, es decir, T a la 1, a un 1 acá, no acá, pero va por E a la menos lambda. O sea, todos los términos van a decir algo por E a la menos lambda, más algo por E a la menos lambda, más algo por E a la menos lambda. Ese E a la menos lambda es un factor común. El factor común uno lo puede sacar afuera, como es lo contrario de la distributiva. Es como deshacer la distributiva. Entonces yo si E a la menos lambda lo puedo sacar afuera de la suma. Y entonces puedo decir que esto es E a la menos lambda por la suma desde X igual a 0 hasta infinito de T a la X por lambda a la X sobre X factorial. O sea, lo que sí queda dentro son todos los factores que tienen la X y que no los puedo sacar. Si acá hubiese un 5 multiplicando, lo puedo sacar. Pero si hay un 5 a la X, no lo puedo. Y tampoco puedo sacar el 5 y dejar el exponente X suelto colgando en el aire. Entonces todo esto queda, ¿sí?
Y de hecho voy a hacer algo más, ya hacia adelante un paso. Si yo tengo t a la x por lambda a la x, al tener el producto de dos potencias con el mismo exponente, ahí la propiedad distributiva de la potencia me dice que a por b a la algo es igual a la algo por b a el mismo algo. O sea que al revés también lo puedo hacer. Yo puedo decir que esto es t por lambda todo elevado a la x. O lambda por t todo elevado a la x. O sea que yo puedo decir que esto es lambda por t todo a la x. Es decir, yo podría volver atrás, sí. Puedo decir que es lambda a la x por t a la x. Y entonces lo separo en dos. El orden obviamente no importa porque es una multiplicación. Si hubiese una suma, ¿podría? Obvio que no. Sí, con la suma es mucho más complicado. Pero con la multiplicación y la división se puede. Y a su vez tengo un x factorial que está viendo abajo. Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué diablos hago con esto que está acá? ¿Sí? ¿Qué hago con toda esta expresión? ¿Sí? Que es, bueno, que es lambda por t a la 0 sobre 0 factorial, que es 1 básicamente, toda esa cuenta, más lambda por t a la 1 sobre 1 factorial, que es lambda por t, más lambda por t al cuadrado sobre 2 factorial, que es lambda por t todo al cuadrado sobre 2, y así, y hasta infinito. Bueno, y acá viene una fórmula que la recuerdo, para quienes no se la acuerden. En realidad, a ver, lo voy a poner, y ahora escribí acá. Si uno tiene la suma, voy a usar otra letra para no confundir, vamos a usar la x, está bien. Desde x igual 0 hasta infinito, de a la x. No, voy a usar otra letra, perdón, no quiero, porque seguramente la vieron así. Disculpen la duda. La suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Esta es la manera en la que es más común la fórmula, ¿sí? Y así la van a ver, probablemente la van a ver mucho más claro así. Que en realidad si uno dice, bueno, ¿esto qué es? Cuando n es 0, es x a la 0 es 1. Y n factorial es el factorial de 0, recuerden que el factorial de 0 se define como 1 también. El primer término da 1 dividido 1. El segundo término es x a la 1 sobre 1. El factorial de 1 también es 1. El segundo término es x al cuadrado sobre 2 factorial, o sea, x al cuadrado sobre 2. O sobre 2 factorial, como prefieran escribirlo. El tercer término es x al cubo sobre 3 factorial. Y así sigo, x a la cuarta sobre 4 factorial, x a la quinta sobre 5 factorial. Estoy seguro de que en análisis 1 por lo menos vieron que, por ejemplo, esto hasta acá es el desarrollo de Taylor de orden 2 de la función e a la x. Esto es el desarrollo de Taylor de orden 3 de la función e a la x. Y en algún momento les tienen que haber contado, y si no es el momento, ¿sí? Calculo que en estadística 2 esta fórmula seguro la usaron. Cuando uno hace ese desarrollo de Taylor hasta infinito, como el resto, que sería como lo que sobra del desarrollo de Taylor, el error del desarrollo de Taylor tiende a 0, esto tiende directamente a ser igual, ¿sí? Como límite, ¿sí? Que se suma infinita, a la función e a la x. O sea, esto en realidad, esta expresión es el desarrollo que se llama en serie de Taylor, es como un polinomio de Taylor, pero infinito, una serie de potencias, de la función e a la x. Y es una de las fórmulas que vamos a usar y que se van a cruzar, entre muchas otras, como en las series geométricas. No se preocupen, van a ir apareciendo. También es cierto que algunas fórmulas las van a poder tener en el parcial, eso después lo vamos a... O sea que todavía hablar de parcial en este momento es algo lejano, es cierto, pero van a dar fórmulas que van a poder tener, después lo discutiremos. Pero e a la x se puede expresar de esta manera. Es decir, la función e a la x, que uno conoce, la de siempre, ¿no? La exponencial, tiene una expresión como una serie infinita, una suma de funciones, como una serie de potencias, es decir, un polinomio de grado infinito. Si yo tomo el polinomio, esto es un lugar finito, eso es un polinomio de Taylor, pero el desarrollo infinito es la serie de Taylor, y esto es la serie de Taylor de e a la x. Si uno mira, compara esto con esto, la escribí, es poco cómodo ahora volver atrás, pero la escribí así porque es como uno suele verla escrita. Si uno cambia, por empezar, en lugar de la x, tengo lambda a la t, lambda por t. Y en lugar de la n, tengo la x. O sea, es poco cómodo porque está como la x jugando de dos maneras diferentes. Pero no importa, o sea, si chequean, van a ver que si donde dice lambda t, pongo x. Y donde dice x, pongo n, obtengo esta fórmula. Entonces, si esto es e a la x, piensen un segundo, ¿qué es esto? Bueno,
si donde dice x yo tendría que poner lambda por t, esto en vez de ser e a la x es e a la, esto que está acá adentro, es e a la lambda por t. Conclusión, la función generadora de probabilidad de la distribución de Poisson, de una variable con distribución de Poisson con parámetro lambda, es e elevado a lambda por t. Y perdón, estoy diciendo que me estoy comiendo algo. ¿Sí? De hecho me di cuenta porque sé que ese no es el resultado. ¿Qué me estoy olvidando? Bueno, acá hay multiplicando un e a la menos lambda. ¿Sí? Vamos a ponerlo bien. Sería e a la menos lambda por esto, y eso sí es e a la lambda t. Conclusión, ¿qué me das cuenta? E a la menos lambda por e a la lambda t. Bueno, pero eso lo puedo sumar, me va a quedar e a la menos lambda más lambda t. Y el menos lambda más lambda t lo puedo reacomodar sacando factor común lambda. Esto va a ser lambda por t menos 1. Si hago la distributiva me queda lambda por t menos lambda, que serían la suma de menos lambda y lambda t. Tiene otro orden, pero esta sería la función generadora de probabilidad de una distribución de Poisson con parámetro lambda. ¿Sí? Y ahora en más la vamos a usar, y de hecho me va a permitir deducir propiedades de la función de la distribución de Poisson. ¿Sí? O sea que la respuesta al punto A sería que x es e a la lambda por t menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Iba a preguntar si se entiende, pero sé que no lo puedo contestar. Perdón, es como algo que hago siempre en clase. Vamos a ver cómo uso eso para el punto A y el punto C. Vamos entonces al punto B, ¿sí? Que me pide calcular el momento natural de orden 1, el momento natural de orden 2 y la varianza. La varianza sabemos que se calcula en base a estos dos, así que si obtengo estos dos, uso la formulita y llego a la varianza. Ahora lo vemos. ¿Cómo haría para obtener los momentos de orden 1 y 2? Bueno, en teoría no con la FGP. Lo podría hacer con la FGM. ¿Sí? Porque la FGP lo que me permite obtener sí son momentos factoriales. ¿Cuándo? Cuando evalúo en 1 o en el límite por de izquierda en 1. A la función y las derivadas. Vamos a ver entonces primero cuáles son los momentos factoriales, que son bastante simples en realidad. Esta dijimos que, recién en la cuenta que hicimos, dijimos que esta era la FGP de una distribución de Poisson con parámetro lambda. E a la lambda por t menos 1. Acá es un menos. Y a veces hay que marcar el menos bien para que no se confunda con un por. ¿Cómo es la derivada primera? Bueno, la derivada primera es, si es e a la algo, la derivada primera es e a la misma cosa y después tengo que derivar el exponente, usando la regla, no se olviden de la regla de cadena. Insisto, repasen si tienen dudas con derivación e integración, repasen, si tienen alguna duda me consultan, pero no, eso sí, no lo perdono en estadística 2, en estadística vectorial no hay una chance. Igual imagino que ya lo tienen clarísimo, pero bueno, por las dudas. Es e a la misma cosa, porque la derivada de a la x es e a la x, y ahora tengo que derivar lambda por t menos 1. Bueno, si derivo respecto de t es todo a 1, así que me queda lambda. Así que es lambda por esto. Lambda por e a la lambda por t menos 1. ¿Cómo me queda la derivada segunda? Bueno, de vuelta, lambda es constante, así que queda e a la misma cosa, y derivo el exponente, me aparece otro lambda, lambda al cuadrado. Las derivadas sucesivas ni las escribo, porque de hecho no las necesito para el enunciado, pero es obvio que si derivo de vuelta va a quedar lambda cubo, si derivo de vuelta va a quedar lambda a la cuarta, y así. Fíjense que cuando evalúo en 1, t menos 1 me termina dando 1 menos 1 que es 0, así que el exponente se hace 0 y toda esta parte de e a la lambda por t menos 1 se hace 1, ¿sí? Cuando evalúo en t menos 1. O sea que en realidad g en 1 da 1, g' en 1 da directamente lambda, g segunda en 1 da lambda al cuadrado, g tercera da lambda al cubo, y esas sucesivas derivadas de g en 1 son los momentos factoriales. G en 1 es el momento factorial de orden 0, que siempre es 1. G' en 1 es el momento factorial de orden 1, que en este caso da directamente lambda. Y esto no debería sorprendernos porque el momento factorial de orden 1 coincide con M1, esto que ahora estoy poniendo. M1 es lo mismo que Φ1, ya lo vimos, que es lambda. Y además de ser M1, ¿qué significa M1? Bueno, es la esperanza de X. Y creo que a esta altura no creo que no se acuerden, porque si no se acuerdan no importa, se los recuerdo. La esperanza en la distribución de Poisson da lambda, ¿sí? ¿Qué da Φ2? Bueno, es esto vuelve en 1, todo esto se hace 1, me queda lambda al cuadrado. El momento factorial de orden 2 da lambda al cuadrado. Es muy fácil, es inmediato ver que el momento factorial de orden K da lambda a la K. Mientras que en cambio los momentos naturales dan más complicados, dan polinomios raros en lambda,
¿sí? No son polinomios raros, tienen un nombre esos polinomios, pero no importa. ¿Cómo calculo M2? Que es lo que me piden. Bueno, una opción sería decir, usar una fórmula que vimos hace unos días, ¿sí? No, hace unos días, no sé cuándo vino el video. Digo, en la clase anterior, que es la relación entre M2 y los momentos factoriales de orden unidos. M2, si uno desarrolla, es igual a phi sub 2 más phi sub 1, así que M2 es phi sub 2 que es lambda al cuadrado más phi sub 1 que es lambda. ¿Sí? Y entonces la varianza, que es M2 menos M1 al cuadrado, es M2, que es esto, lambda al cuadrado más lambda, menos M1, que es lambda, elevado al cuadrado. ¿Sí? Les sugiero que por ahí les estoy dando todo rápido porque en realidad acá pueden chequear, pero prefiero que por ahí se pongan a escribir ustedes, ¿sí? Y después chequeen con lo que estamos hablando acá. Lambda al cuadrado más lambda menos lambda al cuadrado se terminan cancelando, me queda solamente lambda. ¿Qué descubrí? Que la varianza en la distribución de Poisson es lambda igual que la esperanza. Algo que a esta altura imagino que ya lo saben, o por lo menos alguna vez ya se lo dijeron en estadística 2 y en estadística 1 también. ¿Estamos de acuerdo? Les dejo un poco como desafío. Uno dice, bueno, pero ¿por qué usé la FGP si yo quería los momentos naturales? Si es la FGM la que me da los momentos naturales. Bueno, ¿cuál es la FGM de la distribución de Poisson? En realidad, si yo tengo la FGP, puedo encontrarla fácil, porque ya hemos visto que si yo tengo la FGP, para encontrar la FGM, lo único que tenía que hacer era componer con E a la T. Es decir, en vez de poner T, poner E a la T. O sea que si esta es la FGP, lo que tengo que hacer es, acá donde dice T, reemplazar por E a la T. Yo puedo encontrar la FGM. La FGM en la distribución de Poisson es E a la lambda por, y en vez de T menos 1, en lugar de T voy a poner E a la T. Lambda por E a la T menos 1. ¿Sí? Esa es la función generadora de momentos de la distribución de Poisson. ¿Cómo consigo M1 y M2? Y eventualmente, si quisiera M3, M4, es decir, los sucesivos momentos naturales, derivando esta función y evaluándola en 0. No en 1, en 0. Acuérdense que la FGM se usa en 0. Entonces, calculen. M en 0 les va a dar 1 como siempre. La derivada de M en 1 les debería dar lambda. Y la derivada de M en 2 les debería dar lambda al cuadrado más lambda, que es lo que encontramos como M2. Prueben de hacerlo, lo dejo como ejercicio. Pero lo que sí van a ver es que esta E a la T de acá me hace mucho más rebuscada la derivada. Porque al derivar con la regla de cadena, yo tengo que derivar esto. Y en vez de quedarme en lambda, como que me quedaba antes, me va a quedar por lambda a la T. Y si ahora tengo esto por lambda por E a la T, lambda E por E a la T es lo que me queda. Ahora tengo un producto de dos funciones, con lo cual a la hora de derivar de vuelta para encontrar M2, ya tengo una derivada de un producto, que ya es más que rebuscada la fórmula. Y si quisiera derivar de vuelta, ni hablar. Esto es una prueba de que en muchos casos, aunque tampoco es algo que lo puede afirmar que hace siempre, pero que en muchos casos es mucho más cómodo derivar la FGP que la FGM. Pero les dejo que hagan el ejercicio para checar que se llega a lo mismo, para que vean que se llega a lo mismo, si lo hacen bien. Si de paso practican un poco de derivación. Y también ver que, en general, si uno puede hacer la FGP, la mayoría de las veces va a ser más cómodo trabajar con la FGP que con la FGM. ¿Sí? Pero debería llegar a los mismos resultados. Para cerrar, vamos a chequear un poquito lo que dice el punto C. No voy a borrar las derivadas porque las voy a usar, ¿sí? Los factoriales. Lo que me pide es que chequee el otro dato interesante de la FGP, que es que en uno me da los momentos factoriales, pero en 0 me da probabilidades y de ahí le viene el nombre de función generadora de probabilidad. Chequemos qué pasa si evalúo g de x en 0. Bueno, g de x en 0 es e a la lambda por 0 menos 1. Entonces en t pongo 0. ¿Qué me queda? 0 menos 1 es menos 1. Me queda e a la menos lambda. G prima, en 0 es e a la lambda, es esta. Es lambda por e a la lambda por 0 menos 1. Lambda por e a la, de vuelta, 0 menos 1 me da menos 1, por lambda me da menos lambda. O sea que cuando evalúo en 0, este factor siempre va a dar e a la menos lambda. ¿Qué me va a dar la derivada segunda? En 0 me va a dar lambda al cuadrado por e a la menos lambda. ¿Sí? Y en general veo que me va a dar lambda a la k por e a la menos lambda. ¿Eso es la función de probabilidad? No. Pero fíjense que yo divido por 0 factorial, por 1 factorial,
por 2 factorial, que es lo que dice la fórmula, si recuerdan, que es lo que dice que tengo que probar y que es lo que habíamos visto como fórmula en la clase anterior. Acá me va a quedar sobre 2 factorial, acá me va a quedar sobre 1 factorial, acá sobre 0 factorial, y hay un lambda a la 0 que no lo estoy escribiendo, pero que lo podría escribir porque lambda a la 0 es 1. Acá me queda lambda a la 0 por L menos lambda sobre 0 factorial. Acá me va a quedar lambda a la 1 por L menos lambda sobre 1 factorial. Lambda a la 2 por L menos lambda sobre 2 factorial. Y en general me va a quedar, si hago, esto lo pueden probar por inducción, yo no voy a hacer el paso inductivo, si tienen ganas pruébenlo, si no la verdad que tampoco hace falta porque es muy claro. La derivada de orden k en 0 es lambda a la k por L menos lambda, y si divido por k factorial es lambda a la k por L menos lambda sobre k factorial. Y esta es exactamente la que escribimos al principio como función de probabilidad puntual, solo que en vez de ir con x la escribí con k, pero es lo mismo. ¿Sí? Esto es la función de probabilidad puntual evaluada en k. ¿Sí? Es la que revisen un poco más atrás en el video y es lo que definimos como... No lo que definimos, es lo que dimos, lo que recordamos que era la función de probabilidad puntual de la expresión de Poisson. O sea que es verdad que si hago esta cuenta con las derivadas sucesivas en 0 y divido por el factorial correspondiente, me aparecen las probabilidades puntuales. Y además vemos que cuando trabajo con las derivadas sucesivas, pero en uno aparecen los momentos factoriales, en base a los cuales puedo también calcular los momentos naturales, los momentos centrados, llegado el caso y todo lo que quieran. Después en la guía van a encontrarse con ejemplos donde tienen que calcular, qué sé yo, la simetría de la kurtosis, que son momentos estandarizados, pero bueno, siempre, básicamente uno va a trabajar con estas, en vez de ir a la función de probabilidad puntual y tratar de calcular por definición las esperanzas, en general suele ser mucho más cómodo trabajar con las derivadas de estas funciones de generadores de probabilidad o de momentos, que la mayoría de las veces dan cuentas más sencillas. Siempre no, pero muchas veces sí. Y bueno, creo que los dejo para que practiquen un poco todo esto y van a poder por ahí ir viendo cómo en algunos casos es mucho más cómodo trabajar con esto. Siempre no, en algunos casos no es así. De todas maneras, hasta acá es como que, salvo por lo de las probabilidades, la FGP no se ve tan distinta a la FGM. Hay una propiedad del FGP que sí es muy interesante y nos va a ser muy útil al escribir ciertos procesos, y que tiene que ver con lo que se llama una suma con una cantidad aleatoria de términos. Y es lo que vamos a ver a continuación.